Capítulo 131. Uno no debe ser irrespetuoso con el amo. Tsukiyama Matsumae era conocida como el caballero de la familia Tsukiyama, la más fuerte de todos sus sirvientes, famosa por su formidable poder. Sin embargo, incluso alguien de su calibre solo podía inclinar la cabeza y dirigirse a Ama Byakuya como amo. Bien. Solo recuerda cerrar la puerta con seguro la próxima vez antes de hacer algo así. Habló Byakuya con naturalidad. Por cierto, ¿aún no ha despertado esa de ahí? No, no lo ha hecho. ¿Debería despertarla? Podía notar que Kanae había pasado la zona de peligro y simplemente seguía inconsciente. Despertarla directamente no sería un problema. No es necesario. Déjala dormir por ahora. Después de que Byakuya dijo esto, notó que las manchas de sangre en la ropa de Matsumae y Kanae debían ser atendidas. Cierto, no puedo dejar que ustedes dos se queden así. Esperen aquí un momento. Matsumae asintió y se sentó obedientemente junto a Kanae. Luego Byakuya encontró a Yoshimura. Jefe, ¿la tienda tiene algún uniforme de repuesto? Necesito pedir prestados 2 conjuntos para las sirvientas de la familia Tsukiyama. Por supuesto. Iré a buscarlos para ti. Yoshimura trajo 2 uniformes de trabajo, idénticos a los que usaban Touka y los demás. Byakuya se los entregó a Matsumae sin hacer mucho alboroto. Le pedí estos prestados al jefe. Ustedes dos cámbiense con esto por ahora. Antes de irse, añadió una cosa más. Y no olvides cerrar la puerta con seguro esta vez. Matsumae se sintió un poco avergonzada. Sí, luego se puso el uniforme que Byakuya le había proporcionado y ayudó a Kanae a cambiarse también. Amo, hemos terminado de cambiarnos. Suponiendo que Byakuya estaba esperando afuera de la puerta, Matsumae se acercó y anunció esto. No hubo respuesta. Cuando abrió la puerta, Byakuya no se veía por ninguna parte. Después de pensar un momento, Matsumae bajó las escaleras. Amo. En el momento en que vio a Byakuya y abrió la boca para llamarlo, sintió varias miradas convergiendo en ella a la vez. Vaya, ¿ya te está llamando amo? Exclamó Roma. ¿Hiciste que te llamara amo tan rápido? Touka le dio a Byakuya una mirada un tanto extraña. Esta debe ser la sirvienta de la familia Tsukiyama que Touka-san y Ama-san mencionaron. ¿Y lleva el uniforme de nuestra tienda? En realidad le queda bastante bien. Koma se frotó la barbilla pensativamente. En efecto. Tiene una excelente apariencia, adecuada para una mayordoma profesional de una familia prestigiosa, estuvo de acuerdo Irimi. El hermano mayor es muy malo, murmuró Inami en voz baja. Aparentemente, ella también asumió que Byakuya había obligado a la mujer a llamarlo amo. Después de todo, Matsumae había sido tan natural al respecto desde el principio que era fácil asumir que había coerción de por medio. No, nunca le pedí que lo hiciera. Empezó a llamarme amo por su cuenta. La expresión de Byakuya era un tanto impotente. Es correcto. Esto no es un requisito del amo. Simplemente creo que uno no debe ser irrespetuoso con el amo. La explicación sin expresión de Matsumae aclaró efectivamente el malentendido. Entonces, ¿qué te trae por aquí abajo? Byakuya redirigió la conversación de nuevo a los asuntos serios. Vine a informarle al amo que Kanae y yo hemos terminado de cambiarnos. Está bien. No necesitas informarme de esas cosas. Vuelve arriba y cuida a Kanae. Entendido. Matsumae asintió y siguió las órdenes. Todavía tenía algunas preguntas en su mente, aunque no las expresó en voz alta. Podía notar por el olor que todos los empleados en este café eran ghouls. Recordó que Byakuya mencionó que este lugar era Anteiku. Sabía perfectamente qué tipo de lugar era Anteiku. Después de todo, el joven amo venía a menudo aquí a jugar. Lo que la desconcertaba era que este joven, su nuevo amo, era claramente un investigador de la SSG, sin embargo, aquí estaba en Anteiku, un lugar repleto de ghouls, charlando y riendo con el personal. Ahora que lo pensaba, la chica que el joven amo Shu le había ordenado capturar viva también era un ghoul, y claramente amiga de este joven. Un investigador haciéndose amigo de ghouls. Matsumae encontró esto bastante increíble. ¿Era realmente un investigador que no consideraba a los ghouls de Anteiku sus enemigos? Kanae abrió los ojos. Lo primero que vio fue un techo desconocido. Pero pudo sentir el olor de Matsumae cerca, lo que le brindó un consuelo inmediato. Luego recordó lo que había sucedido antes de perder el conocimiento. Joven amo. Kanae se sentó de golpe con un grito y le preguntó a Matsumae con urgencia. Jefa de sirvientas Matsumae. ¿Cómo está el joven amo? El título oficial de Matsumae en la casa Tsukiyama era jefa de sirvientas, esencialmente la encargada de todos los sirvientes. El amo de la casa se ha llevado al joven amo a casa.
Sin embargo, nosotras nos hemos convertido en la garantía para la supervivencia del joven amo. Explicó Matsumae con calma, con su tono inexpresivo. Uf. Al escuchar esto, Kanae dejó escapar un largo suspiro de alivio. No le importaba en absoluto lo que Matsumae quería decir con garantía. Saber que el joven amo estaba a salvo era todo lo que importaba. Luego asimiló el resto. Espera, jefa de sirvientas, ¿qué quieres decir con garantía? Significa que ahora hemos sido esclavizadas por el amo. El tono de Matsumae era tan natural que bien podría haber estado hablando del clima. Amo. Kanae no asimiló de inmediato a quién se refería Matsumae. Miró alrededor de la habitación y descubrió a la tercera persona presente. Ama Byakuya. Eres tú. En el momento en que lo vio, lo trató como a un enemigo. Después de todo, Kanae acababa de despertar de la inconsciencia y aún no había procesado la situación. El único pensamiento en su mente era luchar contra el enemigo. Kanae. Sintiendo que Kanae estaba a punto de ofender a Byakuya, Matsumae habló de inmediato con dureza. Uno no debe ser irrespetuoso con el amo. ¿Qué? Kanae estaba atónita. Señaló a Byakuya. Jefa de sirvientas, estás diciendo que él es nuestro amo. Es correcto. Como sirvientas, debemos mantener los modales adecuados. ¿Acaso el amo de la casa no te enseñó esto? La sermoneó Matsumae. Estaba haciendo esto por el propio bien de Kanae. De lo contrario, las consecuencias podrían ser impensables. Yo. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Antes de que Kanae pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, de repente se dio cuenta de que le habían cambiado la ropa mientras estaba inconsciente. En ese instante, su mente se llenó de todo tipo de imaginaciones caóticas. Capítulo 132. Dispuesta a sacrificarlo todo por el joven amo, el pensamiento más angustiante era que su ropa había sido cambiada por la misma persona que había lastimado al joven amo. Si eso fuera cierto, no solo su identidad como mujer había sido expuesta, sino que su cuerpo ya había sido profanado. Al ver los rápidos cambios en la expresión de Kanae, Byakuya pudo adivinar que estaba dejando volar su imaginación. Yo nunca me someteré a ti. La expresión de Kanae era la de alguien preparada para morir, como si Byakuya tuviera intenciones sobre su cuerpo. En su agitación, incluso había hablado en alemán. El alemán era su idioma nativo. Ella era originaria de Alemania. Sus facciones tenían esa cualidad digna y llamativa característica de las mujeres alemanas. En cuanto a su cabello morado, eso era un asunto completamente diferente. No hables un idioma con el que no quiero lidiar. Habla el idioma local cuando estés en un lugar. La expresión de Byakuya era plana. El sistema le había otorgado fluidez en todos los idiomas desde el principio, así que en realidad entendía su alemán a la perfección. Pero esta tonta engreída era demasiado ridícula para merecer una respuesta educada. Sin embargo, Kanae parecía incapaz de escuchar lo que Byakuya estaba diciendo. Aún hablando en alemán, dijo con intensa indignación. Ya has profanado mi cuerpo, ¿planeas pisotear mi dignidad a continuación? No importa cómo me humilles, yo nunca. A mitad de camino, Matsumae, dándose cuenta de que Kanae había entendido algo mal, la interrumpió de inmediato. Kanae, cálmate. El amo no te hizo nada. Esas palabras hicieron que Kanae volviera en sí. ¿No hizo nada? Entonces, mi ropa. Yo te la cambié. Y esta ropa fue pedida prestada por el amo para nosotras. Deberías estar agradeciéndole, no siendo tan irrespetuosa. La sermoneó Matsumae de nuevo. Sinceramente esperaba que Kanae fuera más racional. Si accidentalmente enfurecía a este joven, el sacrificio del amo de la casa sería en vano, y toda la familia Tsukiyama. Solo entonces Kanae bajó la cabeza. Yo, entiendo, entonces, ¿por qué no te has disculpado con el amo por tu rudeza? Y no olvides agradecerle por la ropa que pidió prestada para nosotras. Las exigencias de Matsumae eran estrictas. A decir verdad, en la casa Tsukiyama, los sirvientes habían seguido protocolos similares. Solo que ahora el objeto de servicio había cambiado del joven amo a su nuevo amo. Para alguien tan racional y absolutamente leal como Matsumae, ella podría sacrificarlo todo por el joven amo, el amo de la casa y toda la familia Tsukiyama. Pero la racionalidad y resolución de Kanae eran muy inferiores a las de Matsumae. En este momento, ella estaba profundamente reacia, con su corazón aún luchando. ¿No me escuchaste? Matsumae mostró la autoridad que ejercía como la jefa de sirvientas de la familia Tsukiyama. Kanae no tuvo más remedio que cumplir. No, fui irrespetuosa hace un momento.
Yo, espero que el amo, me perdone, dijo esto con extrema renuencia, su expresión rígida. No solo era doloroso para ella decirlo, sino que a Byakuya también le resultó bastante incómodo escucharlo. Él no la había obligado a llamarlo amo ni había exigido una disculpa. Matsumae se había encargado de hacer todo esto por su cuenta. De acuerdo, es suficiente. Byakuya habló fríamente. No te estoy obligando a llamarme amo, pero el hecho es que ahora estás en mis manos. Conoce tu lugar, especialmente tú, mujer engreída. Esa última parte, mujer engreída, iba claramente dirigida a Kanae. Sintiendo la mirada fría de Byakuya, Kanae se dio cuenta de que estaba hablando de ella. ¿No le había cambiado la ropa la jefa de sirvientas? ¿Cómo sabía él que era mujer? Para evitar más suposiciones engreídas, Byakuya habló primero. Tu patético intento de travestismo no pudo engañar a mis ojos. Tómate un tiempo para asimilar tu situación actual. Después de eso, haz lo que te diga. Intenta hacerte la graciosa y no te gustarán las consecuencias. Con eso, se dio la vuelta y se fue. Después de que Byakuya se hubo ido por un rato, Kanae le preguntó a Matsumae en voz baja. Jefa de sirvientas, ¿estamos realmente a merced de este humano ahora? Sí. Acepta esta realidad y haz lo que sea necesario hacer. No decepciones al joven amo ni al amo de la casa. Matsumae suspiró suavemente. Había sentido que el joven ya se había molestado un poco. Las palabras y acciones de Kanae de hace un momento habían sido verdaderamente groseras. Afortunadamente, su temperamento parecía razonable. No había sido provocado. De acuerdo. Al escuchar la mención del joven amo y el amo de la casa, Kanae apretó los dientes y se obligó a soportarlo. Jefa de sirvientas, ¿puedes decirme qué pasó mientras estaba inconsciente? Quería entender completamente la situación. Matsumae luego le explicó todo. Cómo había aparecido Miruno, y las condiciones que había aceptado para salvar la vida del joven amo. Solo entonces Kanae lo entendió todo. Así que ahora somos esclavas de ese sujeto, maldita sea, Kanae estaba profundamente reacia a aceptar esto. Basta. Si el amo todavía estuviera en esta habitación, absolutamente no te permitiría mostrar tal falta de respeto. El tono de Matsumae fue severo. Me equivoqué. Kanae admitió de inmediato su error. Entendía por qué la jefa de sirvientas estaba siendo tan estricta con ella. Era todo por el joven amo. Solo su sacrificio podía asegurar la seguridad del joven amo. Jefa de sirvientas, por la seguridad del joven amo, estoy dispuesta a sacrificar todo lo que tengo. Kanae luego le habló a Matsumae con total seriedad. Era una declaración de su lealtad a Shuo y a toda la familia Tsukiyama. Bien. No importa qué pase, nunca olvides que todo lo que hacemos es por el joven amo Shu. Matsumae sonrió levemente con alivio. Ahora podía sentirse un poco más tranquila con respecto a Kanae. Aún así, sentía cierta inquietud sobre lo que podría venir después. No sabía casi nada sobre este joven, solo que era un investigador Ghoul que parecía llevarse bastante bien con los Ghouls de Anteiku. Pero quién sabía si él tenía algún otro lado aterrador. ¿Sí? Kanae asintió con firmeza. Había tomado una decisión. No importa lo que sucediera, incluso si era humillada, abusada, profanada, estaba dispuesta a sacrificarlo todo por el joven amo. Capítulo 133. ¿Es usted la señora de la casa? Por ahora, no tengo ninguna tarea específica para ustedes. Solo ayuden aquí en Anteiku por el momento. De todos modos, ya llevan puestos sus uniformes. Una vez que Matsumae y Kanae se recuperaron lo suficiente de sus heridas, Byakuya les dio su asignación. En realidad no era una asignación per se. Simplemente no quería dejarlas sin nada que hacer. En cuanto a la organización Akatsuki, la intención original de Byakuya era reclutar a Matsumae y Kanae para completar los números. Pero los números eran una cosa. Estas dos aún no eran dignas de confianza. No había prisa por contarles sobre la organización Akatsuki. Era mejor observar sus actitudes primero y ver si realmente tenían algún valor que ofrecer. Lo último que necesitaba era traer a dos traidoras y crearse problemas a sí mismo. La organización Akatsuki podía construirse lentamente. No había necesidad de apresurarse. Trabajar aquí. Sí, entendido. Matsumae asintió sin objeción, siguiendo por completo las órdenes del amo. Kanae también se había calmado considerablemente desde antes. Aunque no respondió verbalmente, asintió obedientemente. Así que tenemos dos nuevas compañeras, incluso si son temporales. El tono de Koma sonó bastante acogedor hacia Matsumae y Kanae. Ya que van a trabajar aquí, hagan su trabajo correctamente. No intenten nada raro. Advirtió Touka a las dos mujeres. Aún no podía confiar en ellas.
Después de todo, habían estado peleando entre sí hacía apenas unas horas. No lo haremos. Ahora somos absolutamente leales al amo. Dijo Matsumae de inmediato. Sí. No entiendo a qué cosas raras te refieres. Dijo Kanae con calma. Más les vale. Touka no dijo nada más. A partir de entonces, Matsumae y Kanae trabajaron como meseras en el café. Este tipo de trabajo era algo natural para ellas. Habían sido sirvientas en la casa Tsukiyama, haciendo tareas similares todos los días. Incluso era mucho más fácil que antes, ya que no había tantas reglas a seguir. Aún así, ninguna de las dos creía que esto fuera todo lo que Byakuya les exigiría. No bajaron la guardia. Cuando Anteiku cerró por ese día, el personal se preparó para irse a casa. Matsumae y Kanae dudaron, sin saber a dónde ir. Probablemente no se les permitía regresar a la mansión Tsukiyama. ¿Significaba eso que tenían que irse a casa con el joven? Byakuya notó su indecisión y habló. Pueden elegir volver a la mansión Tsukiyama, o pueden alquilar un lugar cerca. Eso depende de ustedes. Solo estén disponibles cuando las necesite. Byakuya no tenía interés en restringir su libertad. Además, cuanta más libertad les diera, más fácil sería medir sus verdaderas actitudes y utilidad. Sí, amo. Entendemos. Matsumae asintió levemente. Pero malinterpretó el significado de Byakuya, pensando que las dos opciones que había ofrecido eran una prueba, y ambas eran trampas. Ya que habían sido esclavizadas, deberían tener la autoconciencia de las esclavas. Incluso cuando era solo una sirvienta antes, había tenido que atender al joven amo y al amo de la casa a diario. ¿Cuánto más ahora que estaba esclavizada? Matsumae le dio a Kanae una mirada significativa, esperando que entendiera. Kanae captó la señal de la jefa de sirvientas y asintió con seriedad. Byakuya supuso que regresarían a la mansión Tsukiyama y no se preocupó más. Pero después de un rato, algo se sintió mal. Matsumae y Kanae lo habían estado siguiendo desde entonces. ¿Acaso la mansión Tsukiyama estaba en la misma dirección que su casa? Sin embargo, incluso después de llegar a su puerta principal, Matsumae y Kanae seguían detrás de él. Solo entonces Byakuya se dio la vuelta para preguntar. ¿Ustedes dos, planean venir a casa conmigo? Sí. Las sirvientas deben atender al amo en todo momento. Matsumae asintió, con su expresión neutral. Usted es quien nos esclavizó, amo, sin embargo parece, sorprendido. Incluso ahora, Kanae todavía no se sentía del todo cómoda llamando amo a este chico humano. Byakuya se quedó un tanto sin palabras. ¿No acabo de decir que podían ir a donde quisieran? Pero ya que están aquí, bien podrían quedarse a pasar la noche. Mi casa es bastante grande. Hay varias habitaciones libres. Siéntanse como en casa. Con eso, Byakuya atravesó la puerta principal. Los pensamientos de Matsumae permanecieron sin cambios. Todavía creía que el amo las estaba poniendo a prueba y que tenía que tener cuidado de no cometer errores. Kanae pensó lo mismo, así que siguió a Matsumae al interior. Perdóneme, amo, pero necesito familiarizarme con la distribución de su hogar. Después de entrar, Matsumae hizo su petición de inmediato. Para servir mejor al amo, naturalmente necesitaba conocer el lugar. Yo también. Espero que el amo lo permita. Añadió Kanae a su petición. Hagan lo que quieran. Respondió Byakuya con naturalidad. Matsumae y Kanae se dispusieron a explorar, pero casi de inmediato se toparon con Rise en la sala de estar. ¿Quiénes son ustedes? Rise las interrogó al instante. Aunque ya había captado el olor de Byakuya y podía adivinar que él había traído a estas dos extrañas a casa, no sabía por qué. ¿Podría ser usted la señora de la casa? Nosotras somos las sirvientas del amo. Matsumae se inclinó respetuosamente. Kanae no habló, pero se inclinó junto a ella. ¿El amo que mencionas, ese sería Byakuya? Rise no negó la etiqueta de señora de la casa. En cambio, preguntó por el amo. Es correcto. Ama-sama es nuestro amo. Matsumae asintió. Para este momento, Byakuya también había entrado en la sala de estar y fue recibido de inmediato por la suave sonrisa de Rise. Querido, ¿te importaría explicar de qué se trata todo esto? Punto. Byakuya procedió a explicar, dándole un resumen general de lo que había sucedido. Mientras tanto, Matsumae y Kanae permanecieron de pie en silencio a un lado. Podían notar por el olor que la hermosa mujer ante ellas era un ghoul. Pero no tenían idea de que era la infame glotona. Dado que el amo era un investigador de la SSG, el hecho de que también hubiera un ghoul viviendo en su casa, y aparentemente como su esposa, las asombró por completo. Capítulo 134.
Toda la casa está llena de ghouls. Si este joven investigador realmente se había casado con un ghoul, eso explicaría por qué podía llevarse tan bien con los ghouls de Anteiku. Pero aún así, un investigador enamorándose de un ghoul era verdaderamente impensable. Así que estas dos son sirvientas de ese sujeto Tsukiyama. Ya veo. Rise asintió levemente. Hablando de eso, ¿dónde están Kurona y Nashiro? ¿Aún no han vuelto? Byakuya notó que la casa parecía tener solo a Rise en ese momento. Aún no han vuelto. Probablemente todavía en alguna asignación. Dijo Rise. Después, Byakuya llevó a Matsumae y Kanae arriba para dejarles elegir sus habitaciones. Si me permite preguntar, amo, ¿esa mujer de hace un momento era su esposa? Preguntó Matsumae con curiosidad. Era una situación tan increíble. No. Lo negó Byakuya. No quería compartir demasiados detalles sobre sí mismo con Matsumae y Kanae, así que no dijo nada más. Matsumae asintió y se abstuvo de preguntar más, no fuera a desagradar al amo. Matsumae y Kanae luego eligieron compartir una habitación, queriendo poder cuidarse mutuamente. Sentadas en la cama que habían preparado, aprovecharon que Byakuya había bajado las escaleras para charlar. Eso realmente me sorprendió. Pensé que un investigador en realidad se había casado con un ghoul. Aunque sí parece que está viviendo con ese ghoul, comentó Kanae con cierto asombro. Ahora que lo pienso, ¿no estamos nosotras también viviendo con el amo? Tal vez sea algún tipo de preferencia suya, dijo Matsumae con naturalidad. Qué persona tan extraña. Pero independientemente de las preferencias que tenga, ya estoy preparada para sacrificarlo todo. La mirada de Kanae era resuelta. En privado podemos hablar de ello, pero absolutamente no debes mencionar preferencias ni nada por el estilo frente al amo. Le recordó Matsumae a Kanae. Sería mejor que te acostumbraras a decir el amo en lugar de él, incluso cuando hables conmigo. Sí, lo recordaré, jefa de sirvientas. Kanae asintió con seriedad. Después de solo un breve intercambio, volvieron a organizar adecuadamente la habitación, reorganizando muebles, limpiando el polvo, etc. Tampoco se quedaron de brazos cruzados después, bajando voluntariamente las escaleras para encontrar a Byakuya. Amo, ¿hay algo que necesite que hagamos? Preguntó Matsumae. Entonces les dejaré las tareas del hogar. Nada más por ahora. Respondió Byakuya con naturalidad. Tanto Kanae como Matsumae eran sirvientas profesionales, por lo que encargarse de las tareas del hogar era su especialidad. Byakuya supuso que podría dejarles todas las tareas del hogar en el futuro. Nada mal. Entendido. Respondieron Kanae y Matsumae al unísono. Kurona y Nashiro habían recibido entrenamiento adicional de Kyoko Aura, por lo que regresaron más tarde de lo habitual. Cuando entraron, vieron de inmediato a dos extrañas uniformadas barriendo y trapeando el piso. Se quedaron atónitas por un momento. Matsumae no había esperado que otras dos chicas volvieran a casa. Pero reaccionó rápidamente y se inclinó de inmediato. Bienvenidas. Ah, ¿quiénes son ustedes? Preguntó Kurona. Somos las sirvientas de Amaa-sama. Explicó Matsumae una vez más, imperturbable. Sirvientas. Tanto Kurona como Nashiro pensaron de inmediato en ciertas cosas poco saludables. Con los rostros ligeramente sonrojados, se acercaron rápidamente a Byakuya. Sin embargo, Matsumae sabiamente habló primero, explicando en nombre de Byakuya lo que había sucedido. Al enterarse de la verdad, Kurona y Nashiro se relajaron considerablemente. Aunque parte de la razón podría haber sido que no sabían que Kanae era mujer. Cayó la noche. Matsumae y Kanae se prepararon para dormir en su habitación compartida. Lo que sorprendió a Kanae fue que no había pasado nada esa noche. Las tareas del hogar no contaban. Para ella, eso era trivial. Lo que había anticipado no había ocurrido en absoluto. Se había preparado para lo peor. Escenarios indecibles y humillantes. Matsumae, por el contrario, no había pensado demasiado en las cosas. Aceptaba que cualquier cosa podía pasar. Lo que fuera que viniera, apretaría los dientes y obedecería. Con esa resolución ya en su lugar, no tenía sentido detenerse en las posibilidades. Jefa de sirvientas, el amo no parece que vaya a hacernos nada. Aventuró Kanae. Este es solo el primer día. No pienses demasiado en ello. ¿Quién sabe qué podría pasar después? Dijo Matsumae. E incluso si pasaba algo, ¿y qué? Por el joven amo y el amo de la casa, simplemente tendrían que soportarlo. Kanae se acostó con su corazón aún inquieto. Pensó en el joven amo mientras también se preocupaba por lo que podría venir después. Para cuando finalmente se quedó dormida, no tenía idea de qué hora era. Capítulo 135. Llámame señora. A la mañana siguiente, Matsumae se despertó temprano.
Tenía la intención de despertar a Kanae también, pero notó que Kanae todavía parecía estar durmiendo profundamente, así que decidió dejarla despertar de forma natural. Amo, ¿le gustaría que le preparara el desayuno? Le preguntó Matsumae a Byakuya, quien también ya estaba despierto. Aunque ella misma no podía comer comida humana, sabía cómo prepararla. El grupo Tsukiyama siempre había mantenido una identidad humana en público, a menudo recibiendo a socios comerciales con cocina humana, preparada, por supuesto, por sirvientes como ella. Claro. Gracias. Byakuya asintió. Para nada. Es mi deber. Dijo Matsumare. Poco después, el desayuno estuvo listo. Ahora que había 6 personas viviendo en esta casa, Byakuya seguía siendo el único que podía sentarse en la mesa del comedor y comer normalmente. Los otros 5 eran todos ghouls. Como Kurona y Nashiro se habían levantado un poco tarde, para cuando bajaron las escaleras, Matsumae ya había preparado el desayuno de Byakuya. Nashiro, creo que nos levantamos demasiado tarde. Sí, esa mujer se nos adelantó. Los sirvientes de la familia Tsukiyama realmente son impresionantes. Justo en ese momento, Matsumae escuchó a las hermanas hablando, pero no prestó atención al contenido de su conversación. Kurona-sama, Nashiro-sama, ¿les gustaría que les preparara el desayuno? Les preguntó Matsumae respetuosamente. No es necesario. Usualmente como fuera. No es necesario. Solo como lo que Oni-chan prepara con sus propias manos. Respondieron Kurona y Nashiro casi simultáneamente. Claramente, Kurona y Nashiro no tenían intención de revelar su estatus como ghouls de un ojo frente a la desconocida Matsumare. Sin que ellas se lo dijeran, Matsumae no podría notarlo de todos modos. Siempre y cuando no expusieran su Kakugan, la única forma en que los ghouls podían identificarse entre sí era por el olor. Pero las medio ghouls artificiales como Kurona y Nashiro olían igual que los humanos, como máximo un poco más apetitosas, por lo que Matsumae asumió que las gemelas eran humanas. Al enfrentarse a Rise, Matsumae hizo la misma pregunta. Señora, no, Kamishiro-san, ¿le gustaría que le preparara el desayuno? Sabía que Rise era un ghoul, y después de las presentaciones de anoche, había aprendido el nombre de Rise. Pero sabiendo solo su nombre, todavía no tenía idea de que Rise era la glotona. Shu rara vez había mencionado a la glotona cerca de ella. Dado que Rise era un ghoul, el desayuno al que se refería Matsumae era naturalmente carne humana. Aunque los ghouls ordinarios solo necesitaban alimentarse 1 o 2 veces al mes para mantener una nutrición normal, las familias ghoul de élite como los Tsukiyama disfrutaban de un estilo de vida bastante diferente al de los ghouls comunes. Por ejemplo, el desayuno podría ser un globo ocular finamente rebanado, el almuerzo alguna otra parte del cuerpo. Esencialmente comidas pequeñas a lo largo del día. Incluso los ghouls ordinarios no consumían a una persona entera de una vez al alimentarse. Preservaban la mayor parte del cuerpo para más tarde, tal como Eto guardaba su comida en un refrigerador. ¿Oh? ¿Por qué de repente dejaste de llamarme señora? Preguntó Rise al instante. Porque me atreví a preguntarle al amo ayer, y él negó que usted fuera su esposa. Respondió Matsumae con honestidad. Ya veo. Rise no le dijo nada a Byakuya directamente. En cambio, le dijo a Matsumare. Entonces no lo escuches. Puedes seguir llamándome señora. Escuchar Kamishiro-san no se siente tan agradable. Ante esto, Matsumae miró hacia Byakuya, aparentemente buscando su opinión. No. Antes de que Byakuya pudiera decir algo, Kurona habló primero. Claramente no es la esposa de Byakuya Oni-chan, y sin embargo quiere que la llamen señora. ¿Acaso Rise-san se está inventando cosas? Nashiro fue aún más directa. Simplemente le estaba ofreciendo una sugerencia a Matsumae-san. No tiene nada que ver con ustedes. Además, ¿acaso no llaman ustedes a Byakuya Oni-chan sin permiso? Dijo Rise con una sonrisa. Byakuya sintió que se le avecinaba un dolor de cabeza. ¿Por qué se estaban peleando por algo tan trivial otra vez? De acuerdo, es suficiente. Byakuya cortó la disputa directamente. Tenía algo más importante que decir. Matsumae, hace un momento mencionaste preparar el desayuno para Rise-san. ¿Planeabas conseguirle carne humana? Sí. Tengo métodos infalibles para cazar. Matsumae asintió. Siempre había estado a cargo de cazar para la casa Tsukiyama, y tenía amplia experiencia en esta área, lo suficiente para asegurar que la SSG nunca se diera cuenta. Pero quizás porque era temprano en la mañana y su mente aún estaba nublada, había pasado algo por alto. Su nuevo amo era un investigador de la SSG. ¿Lo olvidaste? Soy un investigador. ¿Cómo podría permitirte hacer algo así? Byakuya casi se echó a reír ante lo absurdo.
La situación de comida de Rise-san no es algo de lo que debas preocuparte. Ella trabaja en Anteiku y obtiene suficiente carroña de allí. Y no permitiré que Kanae o tú casen humanos bajo mi supervisión. De ahora en adelante, ambas comerán carroña en Anteiku. En efecto, Riz siempre había ayudado a Anteiku a recolectar cadáveres humanos, incluso antes de conocerlo. Era solo que esta mujer problemática insistía en cazar libremente en el Distrito 20 a pesar de ayudar, razón por la cual era considerada parte de Anteiku, más o menos. Bajo la influencia de Byakuya, ya no cazaba humanos, pero aún salía a recolectar cadáveres para Anteiku. Lo siento. Lo siento muchísimo. No puedo creer que haya sido tan descuidada. Matsumae finalmente se dio cuenta de que su cerebro había sufrido un cortocircuito. Realmente había olvidado que el amo era un investigador. Está bien. Solo recuerda lo que dije. Dijo Byakuya rotundamente. Sí. Lo grabaré en mi corazón. Matsumae asintió. Mientras tanto, Kanae aún no había bajado las escaleras. Matsumae estaba empezando a sentirse ansiosa por ella. Pensar que Kanae se quedaría durmiendo en su primer día oficial de servicio, incluso en la casa Tsukiyama, tal comportamiento habría ameritado una estricta disciplina. Afortunadamente, este joven tenía un temperamento sorprendentemente bueno y no se había ofendido. Pero Kanae no podía quedarse en la cama por mucho más tiempo. El peor de los casos se hizo realidad. Había pasado mucho tiempo, y Kanae aún no había aparecido. Matsumae incluso se estaba enojando ahora, su opinión sobre Kanae se estaba desvaneciendo. ¿Cómo podría esto satisfacer al amo? Si esto hubiera sido en la mansión Tsukiyama, como jefa de sirvientas, absolutamente habría castigado a Kanae. Matsumae pidió directamente. Amo, ¿estaría dispuesto a subir y despertar a Kanae? Quiero terminar las tareas del hogar y luego ir a Anteiku para trabajar. También se aseguró de suplicar en nombre de Kanae. Kanae podría simplemente no estar acostumbrada al nuevo entorno. Espero que el amo la perdone. Su pensamiento era que el hecho de que Byakuya subiera personalmente allí intimidaría efectivamente a Kanae, previniendo futuros descuidos. De acuerdo, iré a despertarla. Byakuya no lo pensó mucho. Cuando llegó a la puerta y llamó, no hubo respuesta. Simplemente abrió la puerta sin seguro y vio la ropa de cama todavía amontonada. Kanae. Es hora de levantarse. Byakuya se acercó y la llamó. Pero el bulto bajo las sábanas seguía sin reaccionar. Alzó la voz y volvió a llamar. Kanae. Kanae había estado profundamente en el mundo de los sueños hasta que se despertó de un sobresalto. En el momento en que se sentó, encontró a Byakuya justo allí. Su ropa de dormir estaba desaliñada, y parecía desorientada por el sueño. Su primera reacción fue que el amo había venido a asaltarla. Sus manos volaron a su pecho, pero casi de inmediato, abandonó la resistencia. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, indignación y resignación mientras se presentaba en una postura de toma lo que quieras. Ella ya había resuelto sacrificarlo todo por el joven amo. Capítulo 136. Tsukiyama Shubou se une al ver la extraña expresión y postura de Kanae. Byakuya supo que la cabeza de esta tonta estaba llena de tonterías otra vez. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que voy a asaltarte? Cuestionó Byakuya, sintiéndose bastante sin palabras. Solo date prisa y acaba con esto. En cambio, fue Kanae quien lo apresuró. Ella se había resignado a su destino. El ceño de Byakuya se frunció levemente. ¿Acabar con qué? ¿Cuándo dije que iba a asaltarte? Mujer que no tienes nada más que inmundicia en tu cabeza, mira qué hora es ya. Ante su recordatorio, Kanae giró para mirar el reloj y se dio cuenta de que ya eran las 8 de la mañana. En la mansión Tsukiyama, no estar levantada a esta hora habría significado un castigo. Ahora Kanae se daba cuenta de que había sido completamente engreída. Obviamente, el amo había venido a despertarla. El sonrojo en el rostro de Kanae no se había desvanecido, y ahora se profundizó considerablemente, extendiéndose hasta sus orejas. Parece que has vuelto a la realidad. Levántate ya, o Matsumae terminará haciendo todas las tareas de la casa ella sola. Byakuya habló rotundamente. Con eso, regresó a la planta baja sin mirar atrás. Kanae se quitó la ropa de dormir, con el rostro ardiéndole de vergüenza. Antes, se había sentido avergonzada porque pensó que estaba a punto de ser asaltada. Ahora estaba avergonzada por su propia presunción. Mientras se cambiaba, su mente volvía constantemente a lo que acababa de suceder. Después de todo, ella ya se había presentado en esa postura de toma lo que quieras, y sin embargo él no parecía haber sido afectado en lo más mínimo. Entonces tal vez ese humano no era lo que ella había imaginado.
O tal vez, él no la encontraba lo suficientemente atractiva. Sintiendo que sus pensamientos estaban yendo demasiado lejos, Kanae sacudió la cabeza vigorosamente, dejando a un lado todas las cavilaciones aleatorias. Pasaron unos días. Matsumae y Kanae trabajaban diligentemente en Anteiku. Como compañeras recién llegadas, su desempeño estaba a años luz del de Roma. Justo en ese momento, Roma de alguna manera logró tropezar en terreno llano de nuevo. Acompañada por su chillido, varios platos y tazas que acababa de recoger cayeron estrepitosamente al suelo. Roma, ¿cómo es que te caíste de nuevo? Al ver esto, Touka solo pudo frotarse la frente con exasperación. Solo habían pasado unos días, y sin embargo ya había tenido otra caída. Si esto continuaba, sería difícil de manejar. No vuelvas a hacer esto, ¿me escuchas? Para evitar que tales incidentes ocurrieran con frecuencia, Touka adoptó deliberadamente un tono más duro con Roma. Pero inesperadamente, Roma fue directo hacia Byakuya con una expresión agraviada. Ama-sama, Kirishima-san está siendo mala conmigo, se escondió detrás de Byakuya, abrazándolo por la espalda. Al ser bastante pequeña, su cabeza solo podía asomarse por debajo de su brazo. Tú, cometiendo un error y luego no dejando que nadie diga nada al respecto. Al ver a Roma siendo tan íntima con Byakuya, Touka, que solo había estado fingiendo ser dura, ahora estaba genuinamente molesta. Roma-san, intenta tener más cuidado en el futuro. Byakuya sonrió con impotencia. Está bien. Roma asintió, luciendo lastimera. Pero sin duda, volvería a hacerlo la próxima vez. Kanae, que estaba trabajando cerca, notó la conmoción. Le resultaba difícil entender cómo alguien tan torpe había conseguido un trabajo aquí en primer lugar. Bienvenido. En ese momento, Matsumae estaba saludando a un nuevo cliente en la puerta, solo para encontrar que el cliente parado ante ella era la persona más familiar en su vida. Hola, Matsumae. Parece que te está yendo bien. Era Tsukiyama Shuru quien había venido a Anteiku. Joven amo. ¿Por qué está? Matsumae quedó atónita por un momento. Al escuchar la voz de Matsumae, Kanae giró inmediatamente la cabeza y, efectivamente, vio al joven amo Shu. Joven amo. La voz de Kanae conllevaba sorpresa. No había esperado que el joven amo apareciera de repente aquí. ¿No lo pondría esto en peligro? ¿Oh? No esperaba que el Tsukiyama de mierda se atreviera a mostrar su cara frente a nosotros. La llegada de Tsukiyama hizo que Touka frunciera el ceño. Se burló con frialdad. Al escuchar a Touka usar ese apodo insultante de Tsukiyama de mierda de nuevo, Kanae se sintió disgustada, pero se mordió la lengua. Después de todo, este era su territorio, y ahora ella era la sirvienta de Byakuya. ¿Por qué no me atrevería? Tsukiyama sonrió con compostura. Pero déjame dejar algo claro. Estoy aquí para ver a Ama-kun. ¿Aún no te rindes? Te aconsejaría que renuncies mientras llevas la delantera. Se burló Touka con una sonrisa. Por cierto, quedé absolutamente impresionada por cómo sabía Ama la última vez. Qué lástima que nunca llegarás a experimentarlo en tu vida. La sonrisa de Tsukiyama se puso rígida al instante. Definitivamente estaba alterado por dentro, pero se obligó a no demostrarlo. En lugar de responder a la burla de Touka, se inclinó respetuosamente ante Byakuya. Ama-kun, no, Ama-sama, mi padre me obliga a seguirlo como castigo. ¿Es eso cierto? ¿Y el presidente Tsukiyama está de acuerdo con eso? Preguntó Byakuya sin expresión. Era difícil decir si Mirumo le había exigido esto a Shuru, o si Shuru lo había querido él mismo, o tal vez el padre y el hijo lo habían discutido de antemano. Después de todo, Matsumae, el caballero de la familia Tsukiyama, había sido esclavizada por él. Tal vez Mirumo había notado que Matsumae y Kanae habían sido tratadas bien estos últimos días, y decidió que poner a Shuru bajo su cuidado en realidad sería mejor. Independientemente, si Tsukiyama genuinamente quería seguirlo, su personalidad significaba que pocas personas podrían ser más confiables. Y había otro beneficio. Con Tsukiyama cerca, básicamente no necesitaba preocuparse de si Matsumae y Kanae podrían volverse traidoras. Por supuesto. Respondió Tsukiyama con aplomo caballeroso. Mientras Ama-sama no me considere una molestia, estoy dispuesto a seguir sus pasos. Bien. Entonces también puedes ayudar en Anteiku de ahora en adelante. Byakuya se mostró sorprendentemente conforme esta vez, aceptando de inmediato. Espera. Touka se preocupó de inmediato. ¿Está esto realmente bien? Ese Tsukiyama de mierda todavía podría estar planeando algo. Está bien. Byakuya sonrió levemente. Ser confiado tan fácilmente por Ama-sama, me siento profundamente honrado. Dijo Tsukiyama al instante.
Honestamente, ni siquiera él había esperado una aceptación tan inmediata. Pero déjame dejarte una cosa clara. Si alguna vez te atreves a amenazar a alguien cercano a mí de nuevo, personalmente te arrancaré la cabeza y aniquilaré a toda tu familia Tsukiyama. Los ojos de Byakuya de repente se volvieron fríos como el hielo, con su voz gélida mientras le advertía a Tsukiyama. La expresión de Tsukiyama cambió de inmediato. Asintió solemnemente. Absolutamente no, como era de esperar, este era el Ama-kun que más lo fascinaba. Capítulo 137. Asegúrense de tomar precauciones de seguridad dado que la organización Akatsuki aún no se había establecido formalmente, ni siquiera tenían una base. Por ahora, todas estas personas de la familia Tsukiyama estaban amontonadas en Anteiku. Anteiku se había convertido esencialmente en la instalación de almacenamiento temporal de Byakuya. Pero ya había suficientes meseros en Anteiku. Bajo la organización del jefe Yoshimura, Tsukiyama manejaría las mismas tareas que Rise. Salir periódicamente a recuperar cadáveres humanos para el café. Tsukiyama de mierda, si no haces tu trabajo correctamente, haré que el jefe te despida. Touka nunca se había llevado bien con Tsukiyama, y no había esperado que él de repente se convirtiera en miembro de Anteiku. Este sujeto era tan problemático como lo había sido Rise antes, especialmente dado lo que había sucedido hacía solo unos días. Eso había dejado una gran impresión en Touka. Así que su actitud hacia Tsukiyama era terrible. Lo había puesto en su lugar de inmediato. Entonces Touka recordó algo de repente. Rise también había sido un gran problema antes, pero después de involucrarse con Byakuya, se había vuelto notablemente bien portada. ¿Podría el Tsukiyama de mierda también ser cambiado por Byakuya? Pero ahora Touka tenía algo más en mente. ¿Cómo exactamente había hecho Byakuya que Rise fuera tan dócil? Rise no había cazado humanos últimamente, ni había estado recogiendo suministros en Anteiku. ¿Podría ser que ella estaba saciando su hambre directamente a través de Byakuya? Touka en realidad había adivinado correctamente en este punto, aunque su imaginación era más extrema. Asumió que Rise se había comido a Byakuya muchas veces. En realidad, Rise ahora satisfacía su hambre solo bebiendo sangre. El poder de las células de Hashirama significaba que solo un trago ocasional era suficiente para mantener a Rise nutrida, por lo que nunca necesitaba recoger suministros de Anteiku. A menos que fuera absolutamente necesario, no se molestaba con la carroña. Kirishima-san sigue siendo tan poco adorable como siempre. Tal prejuicio contra mí, es verdaderamente desgarrador. Tsukiyama suspiró. No es prejuicio. Simplemente eres intrínsecamente indigno de confianza. Touka le puso los ojos en blanco a Tsukiyama y dejó de interactuar con él. En cambio, se acercó a Byakuya y le preguntó en voz baja. Hablando de eso, ¿no te mordí el brazo la última vez? Parecía sanar muy rápido. No se había dado cuenta antes, pero se le acababa de ocurrir ahora. Estos últimos días, Byakuya no mostraba signos de lesión en el brazo en absoluto. Sin vendajes, sin movimientos cuidadosos, como si el brazo nunca hubiera sido dañado en absoluto. Sí. Tal vez sea porque tengo una constitución inusual. Habilidades de curación similares a las de ustedes, los ghouls. Byakuya no se molestó en ocultar esto. Era demasiado obvio para ocultarlo de todos modos, así que no tenía sentido intentarlo. ¿Realmente existe una constitución así? Touka se asombró de inmediato. Yoshimura, que casualmente escuchó, también tomó nota. Nunca había oído hablar de ningún humano que poseyera tal constitución, ni siquiera los medio humanos. ¿Podría Ama-kun también ser un medio ghoul como Eto? Incluso si no fuera de nacimiento, podría haber sido creado artificialmente a través de la experimentación. Después de todo, Kurona y Nashiro eran ejemplos vivientes, y Ama-kun era cercano a esas hermanas, lo que hacía que la especulación fuera aún más convincente. Eso también explicaría las habilidades anormalmente poderosas de Ama-kun. Y si Ama-kun era de hecho un medio ghoul, Yoshimura se sentía aún más seguro de que podría salvar a Eto. Además de Yoshimura, Roma también estaba pensando bastante en la constitución de Byakuya. Este Ama-Byakuya seguía trayendo más y más sorpresas agradables. No era de extrañar que Nico y Souta le hubieran recomendado que viniera a jugar a Anteiku. Venir aquí definitivamente había sido la elección correcta. En ese momento, Byakuya simplemente se quitó la chaqueta exterior, revelando un brazo que había sanado perfectamente. Más exactamente, había sanado sin dejar rastro el mismo día que Touka lo había mordido. Es verdad. Recuerdo haber mordido justo aquí. Touka agarró el brazo de Byakuya y lo examinó de cerca. Realmente no había la más mínima marca. Un humano con tal constitución, lo encontró increíble.
Pero un momento después, su expresión se volvió un tanto peculiar. Se inclinó y le susurró al oído a Byakuya. Me preguntaba por qué Kamishiro-san ha sido tan bien portada últimamente. ¿Es porque siempre le estás dejando comer tu carne? No pudo evitar preocuparse. Después de todo, Rise era infame por su apetito brutal e insaciable. Sus impulsos de alimentación eran masivos, y sus métodos salvajes. Byakuya debe haber sufrido considerablemente lidiando con alguien así. No realmente. Solo una o dos veces en total. Dijo Byakuya. En cuanto a lo de beber sangre, eso era básicamente insignificante. Apenas sentía dolor por ello ya. A medida que sus capacidades físicas seguían mejorando, también lo hacía su tolerancia al dolor. ¿De qué están susurrando Touka-chan y Amara-san? ¿Por qué no pueden compartirlo con nosotros? ¿Es algo privado solo entre ustedes dos? Justo en ese momento, Irimi habló en tono de burla. No es sorprendente en absoluto. Touka-chan está en esa edad en que la pasión juvenil está en su punto más alto. Intervino Koma con un suspiro. Asegúrense de tomar precauciones de seguridad. Yomo fue aún más directo, diciendo estas palabras con una cara completamente seria. ¿Significa eso que Oni-chan y Touka One-chan están? Los ojos brillantes de Inami se abrieron de par en par. Ryouko no estaba presente. Hoy no era su turno, y solo vendría más tarde a recoger a Inami. Yoshimura sonrió sin hacer comentarios. Tsukiyama apoyó ligeramente su barbilla, pensando. Ah, ya veo Matsumae y Kanae no participaron en esta conversación, manteniéndose enfocadas en su trabajo. No es eso en absoluto. ¿Qué se están imaginando todos? Touka negó de inmediato las suposiciones de todos, con el rostro sonrojado. Especialmente el comentario de su tío, que fue el más escandaloso. Precauciones de seguridad, eso era demasiado descabellado. ¿Por qué Kirishima-san lo niega tan vehementemente? ¿Podría ser porque está demasiado avergonzada para admitirlo? En este momento, el tono de Tsukiyama conllevaba una entonación sugerente. Cállate, Tsukiyama de mierda. Touka lo fulminó con la mirada. Capítulo 138. El significado de la organización Akatsuki realmente no es nada privado. Kirishima-san solo me estaba preguntando sobre Rise-san. Explicó Byakuya en nombre de Touka. Su actitud tranquila, a diferencia de la negación enfática y sonrojada de Touka, dificultaba que todos siguieran bromeando. Touka dejó escapar un suspiro de alivio, pero se encontró obsesionada inexplicablemente con un detalle en las palabras de Byakuya. Él llamaba a Rise Rise-san, pero a ella la llamaba Kirishima-san. Había una diferencia sustancial en la naturaleza de esas formas de dirigirse a alguien. Pero no lo mencionó. Pedirle a alguien que la llamara Touka-san directamente sería demasiado vergonzoso. Mientras Touka estaba preocupada por esas cosas, Byakuya conversaba con Tsukiyama. Ya que me sigues ahora, ¿por qué no llevas a Matsumae y a Kanae de regreso a la mansión Tsukiyama? Solo necesitan venir cuando las llame. Eso no será posible. Matsumae y Kanae ahora son sirvientas de Amaa-sama, por lo que deben quedarse a su lado para atenderlo. Incluso mi padre desea que cumplan con sus deberes adecuadamente. Respondió Tsukiyama. Al escuchar al joven amo decir esto, ni Matsumae ni Kanae mostraron insatisfacción. Estaban de acuerdo con lo que él dijo. Bien. Byakuya se quedó sin palabras por un momento. Cuando llegó la hora de cerrar, Tsukiyama regresó a la mansión Tsukiyama por su cuenta, mientras Matsumae y Kanae se fueron a casa con Byakuya. Tal vez porque el joven amo también había elegido seguir a este chico humano, la resistencia de Kanae hacia él había disminuido considerablemente. Caminando a casa, Byakuya pensó en algo. Incluyendo a Tsukiyama ahora, y con Matsumae y Kanae esencialmente confirmadas, se habían cumplido los requisitos para establecer la organización Akatsuki. Los dos Ghouls de rango SS eran Rise y Matsumae. Los 4 Ghouls de rango S eran Kurona, Nashiro, Kanae y Tsukiyama. Todo dependía de si el sistema clasificaría a Rise como rango SS. Actualmente, la SSG todavía tenía a la glotona listada en S, y dado que esencialmente había desaparecido de su radar últimamente, su índice de peligro no cambiaría. Ahora que el personal estaba reunido, el siguiente paso era preparar una base. Byakuya no iba a aprovecharse de Anteiku para tener una base. Tendría que establecer la suya propia. Los recursos financieros del grupo Tsukiyama resultarían útiles para eso. Aunque técnicamente su propia casa podría servir como base. Era lo suficientemente grande como para funcionar como un cuartel general temporal por ahora. Pero eventualmente, necesitaría preparar una base adecuada. Dada la composición de sus miembros, la SSG sin duda clasificaría a la organización Akatsuki como una organización Ghoul.
Para algo que estaría constantemente bajo la vigilancia de las SG, la base oficial no podía establecerse casualmente. Por ahora, Byakuya solo quería confirmar una cosa. La calificación del sistema para Rise. Dado el potencial de crecimiento extremadamente alto de Kamishiro Rise y su habilidad innata para alcanzar la forma Kakuja, el sistema la califica conservadoramente como clase SS. El sistema demostró una vez más su habilidad de leer la mente, abordando la pregunta en la mente de Byakuya. Bien. La organización Akatsuki cumple ahora con los requisitos de establecimiento. Pensó Byakuya para sí mismo. La evaluación del sistema era de hecho objetiva. No todos los Kakuja eran Ghouls de rango SSS. Tatara también podía alcanzar la forma Kakuja, pero su índice de peligro era solo SS. Aunque las clasificaciones de las SG se basaban en el nivel de peligro más que en el poder de combate puro, las clasificaciones generalmente correspondían a la fuerza. Cuanto mayor era el índice de peligro de un Ghoul, más coincidía su poder con esa clasificación. Tomemos al búho no asesino y al búho de un ojo de rango SSS, esa pareja de padre e hija. Ningún Ghoul de rango SS podría siquiera acercarse a su nivel de fuerza. Pero Rise siempre había comido por puro placer, sin buscar poder. Nunca había practicado el canibalismo. Después de todo, la carne de Ghoul sabía horrible. Aunque poseía la capacidad innata de alcanzar la forma Kakuja, nunca la había usado. Así que desde la perspectiva de la fuerza, definitivamente no alcanzaba el nivel SSS. Ahora a Byakuya solo le quedaba un asunto pendiente. Explicarle la organización a Katsuki Tsukiyama, Matsumae y Kanae. Ciertamente podía obligarlos a obedecer, pero eso no tenía sentido para él. Preferiría que estos tres se unieran a la organización Akatsuki por voluntad propia. Byakuya consideró esto parte del trabajo preparatorio para establecer la organización. Lo mismo se aplicaba a Rise y a las hermanas Yasuisa. Necesitaba explicarles el significado de la existencia de la organización Akatsuki. Así que lo primero que hizo Byakuya al regresar a casa fue llamar a Rise, Kurona y Nashiro a su habitación. ¿Por qué Byakuya de repente nos llama a las tres a su habitación? Después de estas últimas semanas de familiaridad, Kurona ahora podía llamarlo naturalmente Byakuya sin la incomodidad de antes, cuando se había tropezado y lo había cambiado a Byakuya-san. Tal vez Onii-chan tiene algo importante que decir. Nashiro habló en voz baja, con expresión neutral. Aunque también podría ser que Onii-chan se sienta solo. Después de todo, hay cada vez más chicas en la casa, y él sigue soltero. Nashiro, ¿cómo fue que tu mente pensó en eso? Pero no puedo negar exactamente que tenga sentido, Kurona no podía discutir con eso. Al pensar que ese tipo de cosas podrían suceder, su rostro se enrojeció levemente sin su control. Nashiro, por el contrario, no mostró ningún rastro de vergüenza, como si no le importaran esos asuntos en absoluto. Cuando entraron en la habitación, encontraron a Byakuya sentado con una expresión solemne. Parecía que esta no era la segunda posibilidad que habían imaginado. Tenía algo importante que decirles. ¿Qué está pasando? Llamándonos a las tres aquí tan de repente. Rise fue la primera en preguntar. Tomen asiento primero. Tengo algo importante que quiero discutir con ustedes. El tono de Byakuya era serio. Así de serio. Al verlo así, incluso Rise adoptó una actitud más formal. Kurona y Nashiro se sentaron obedientemente en la cama. Estoy planeando establecer una organización. No simplemente una organización humana, ni simplemente una organización Ghoul. Byakuya fue directo al grano. ¿Establecer una organización? ¿Con qué propósito? Preguntó Rise de inmediato. El objetivo es cambiar el estado actual de este mundo. Quiero que los humanos y los Ghouls coexistan pacíficamente. Pero mi fuerza sola no es suficiente. Las necesito. Byakuya habló con franqueza. La organización se llamará Akatsuki, el carácter de amanecer. Para traer el alba y la esperanza a este mundo. Capítulo 139. Takatsuki-sensei, usted es el rey de un ojo, ¿no es así? ¿Akatsuki? ¿Paz mundial? Rise sonrió levemente. No tengo absolutamente ningún interés en ese tipo de cosas. Pero, estoy interesada en ti. A mitad de camino, Byakuya había pensado que Rise podría negarse. Al final, sonrió con alivio. No habría sido extraño en absoluto si Rise realmente se hubiera negado a unirse a la organización Akatsuki. Por ejemplo, cuando Banjo alguna vez había esperado que Rise se convirtiera en la líder del Distrito 11, ella casi lo había matado por la molestia. La solitaria Rise encontraba esos asuntos extremadamente poco interesantes, incluso repulsivos. Si hubiera sido alguien que no fuera Byakuya invitándola, les habría dado el mismo trato que a Banjo o Tsukiyama.
¿Qué hay de ustedes dos, Kurona y Nashiro? ¿Algo que quieran decir? Byakuya se volvió hacia las hermanas. Nada. Yo tampoco. Lo que sea que pida Omichan, Nashiro está dispuesta. Hablaron Kurona y Nashiro simultáneamente. Bien. Byakuya les sonrió. No las decepcionaré. Eventualmente, podrán volver a la normalidad. Volver a ser humanas regulares. ¿En serio? ¿Nashiro y yo en realidad podemos volver a ser humanas? Preguntó Kurona de inmediato con interés. Había pensado que ella y Nashiro serían ghouls de un ojo por el resto de sus vidas. No había esperado que pudiera haber esperanza de volver a la normalidad. Por supuesto. Siempre y cuando la organización Akatsuki logre su objetivo final. Habló Byakuya con certeza. El objetivo final al que se refería era, naturalmente, el Tsukuyomi infinito. El sistema ya lo había insinuado muy claramente. Prácticamente lo había declarado abiertamente. El desbloqueo de la información sobre el Tsukuyomi infinito estaba ligado a la organización Akatsuki. Byakuya también estaba de acuerdo con este camino. Lograr el objetivo de la organización a través del plan Ojo de Luna. Si todos los ghouls pudieran verdaderamente ser transformados en humanos, no habría más conflictos entre especies. La división racial entre humanos y ghouls era el problema clave. Resolverlo sin duda traería paz relativa al mundo. Dijo paz relativa porque la guerra entre los propios humanos siempre existiría. Eso era inevitable. La naturaleza humana simplemente era así. A veces, los problemas de clase podían ser incluso más graves que los raciales. Solo hay que mirarlo cómodamente que vivían los ghouls de clase alta, especialmente el clan Oasu. Mientras tanto, los ghouls de clase baja eran simplemente herramientas para que los Oasu mantuvieran su dominio. Lo mismo sucedía con los investigadores humanos de clase baja. Ellos también eran herramientas siendo utilizadas por los Oasu. El clan había hecho grandes esfuerzos para desarrollar kinkes precisamente para que los investigadores humanos pudieran luchar en igualdad de condiciones con los ghouls de clase baja. Y, naturalmente, los humanos de clase alta también eran cómplices. El clan Oasu no podría haber alcanzado su posición actual sin confabular con ciertas élites humanas. Los investigadores de clase baja y los ghouls de clase baja lucharían a muerte, sin saber nunca quién los estaba oprimiendo verdaderamente. Pero esto era desviarse demasiado del tema. Un terreno resbaladizo que era mejor dejar en paz. En cualquier caso, Byakuya no podía molestarse con todo ese caos. Solo quería resolver el problema entre humanos y ghouls primero. Aunque Kurona y Nashiro no sabían a qué se refería Byakuya con objetivo final, estaban dispuestas a confiar en él incondicionalmente. Después de todo, Byakuya era la única persona en la que podían confiar ahora. No eran familia por sangre, pero estaban más unidos que una familia. Además de ustedes tres, Tsukiyama Shuo y esos dos sirvientes de Tsukiyama probablemente también se conviertan en miembros de la organización Akatsuki. Solo que aún no se los he dicho. Continuó Byakuya. Estoy planeando esperar un poco antes de mencionárselos. Tsukiyama sigue siendo una cantidad desconocida. Teóricamente, dada la personalidad de Tsukiyama y después de lo que había sucedido, debería volverse bastante obediente y confiable. Pero en la práctica, las cosas no siempre eran tan predecibles. Definitivamente se necesitaba algo de observación antes de que pudiera sentirse a gusto. No tengo objeciones. Pero aún así no seré blanda con él si se hace alguna idea contigo. Dijo Rise con ligereza. En ese punto, ni siquiera yo sería blando con él. Dijo Byakuya. Kurona y Nashiro, naturalmente, tampoco tenían objeciones. A menos que Tsukiyama demostrara ser indigno de confianza, en cuyo caso serían las primeras en ayudar a Byakuya a eliminar el problema. Durante este periodo, o más bien, desde que había terminado la operación de supresión de Aogiri, la vida de Byakuya había sido bastante cómoda. De vez en cuando, se le asignaba ir a misiones de exterminio con Koryu-i, ya que Ui todavía era técnicamente su compañero. Habían eliminado a un puñado de ghouls aquí y allá. Su ascenso a primera clase tendría que esperar a la ceremonia de ascenso, cuando la SSG celebraría un ritual de ascenso unificado para los investigadores calificados. Durante este tiempo, el árbol Aogiri había estado callado. La SSG los había estado investigando intensamente, pero con poco éxito. Parecía que Aogiri estaba ganando tiempo, esperando el día en que volvieran a atacar con algo tan importante como el asalto a la prisión de Cochlea. Susuya, ¿cómo va la preparación para el examen escrito y la entrevista? Hoy, Byakuya había venido a la oficina principal de la SSG del Distrito 1 por algunos asuntos. Se encontró por casualidad con Susuya y lo saludó. Debería estar bien. Shinohara-san me ha estado entrenando.
dijo Suzuya con una sonrisa. A estas alturas, el historial de eliminación de Ghouls de Suzuya era suficiente para ascenderlo de rango 3 a rango 2. Siempre y cuando aprobara el examen escrito y la entrevista relevantes antes de que comenzara la ceremonia de ascenso, sería ascendido sin problemas. Suzuya estaba trabajando duro para lograr ese objetivo. Tanto el examen escrito como la entrevista eran desafíos considerables para él. Hablando de eso, Suzuya será ascendido a rango 2 pronto. Todavía no sé cuándo seré ascendido yo. Byakuya y Suzuya estaban charlando en el área de descanso cuando Takizawa pasó y se unió a la conversación. Takizawa-san, Ouji-san. Al ver a Takizawa y a su compañero Ouji a su lado, Suzuya los saludó cortésmente. Bajo la guía de Shinohara, se había vuelto considerablemente más maduro y sereno que al principio. Además, si no cambiaba, suspendería fácilmente la entrevista. Suzuya parece estar de buen humor. Debes sentirte seguro sobre el examen y la entrevista. Respondió Ouji amablemente. Así que Suzuya está a punto de lograr pasar de rango 3 a rango 2 en una no. La última persona, y la única persona, en hacer eso fue Arima-san, ¿no es así? Dijo Takizawa con envidia. Pasar del rango 3 al rango 2 en un año podría no sonar tan impresionante, pero hasta la fecha, solo Kisou Arima lo había logrado. En cuanto a que Byakuya pasara del rango 2 al rango 1, eso era un asunto completamente diferente, e incluso más notable. Por cierto, Ama-san pasó del rango 2 al rango 1 en menos de medio año, ¿verdad? Eso es aún más aterrador. Exclamó Takizawa. Anteriormente había idolatrado a Amon y a Arima. Ahora tenía a una persona más a quien admirar. Tenía muchas ganas de escuchar a Ama-san relatar sus hazañas, como la forma en que había eliminado a Jason, pero estaba demasiado avergonzado para preguntar, sin querer hacerle perder su tiempo. Byakuya solo sonrió sin hacer comentarios. En realidad, lo había hecho en menos de un mes. Principalmente porque había aprobado el examen escrito y la entrevista a la velocidad del rayo. Pero no había necesidad de enfatizar tales cosas. Después de algo más de charla trivial, todos tomaron caminos separados. Byakuya había venido a la oficina principal del Distrito 1 hoy por los materiales del examen escrito y la entrevista. Necesitaba llevarse algunos materiales relevantes para prepararse. El examen de ascenso a primera clase definitivamente sería más difícil que el examen de rango 1. Aún así, no era un desafío para Byakuya. En su habitación, activó su Mangekyo Sharingan y memorizó sin esfuerzo todo el conocimiento teórico necesario para el examen escrito. Medio mes después, aprobó el examen escrito con una puntuación casi perfecta. El examen escrito terminó en la mañana. Por la tarde, también había pasado la entrevista. Ding. El anfitrión ha completado el examen escrito y la entrevista para el ascenso a investigador de primera clase. Recompensa. 10 puntos de fusión. Ahora solo necesitaba esperar a la próxima ceremonia de ascenso, donde el director de la oficina Uasu le otorgaría la insignia de investigador de primera clase. Tal vez porque el árbol Aogiri mantenía un perfil bajo, Eto tenía más tiempo para su trabajo secundario, cosas como realizar eventos de encuentro con fans. Su trabajo principal era, por supuesto, la gran causa del árbol Aogiri. Oniri-chan, el encuentro con los fans de Takatsuki-sensei está a punto de comenzar. ¿Puedes venir conmigo? Inami estaba sentada en el regazo de Byakuya, leyendo uno de los libros de Sen Takatsuki junto con él, cuando sacó el tema. Claro. Aceptó Byakuya sin dudarlo. La mención del evento de fans de Takatsuki le recordó a Kaneki. No había visto a Kaneki en el café últimamente. Probablemente por el incidente de Tsukiyama. En realidad, Kaneki había pasado de vez en cuando durante este periodo, pero al ver a Tsukiyama a través de la ventana, había huido aterrorizado. Después de ese incidente anterior, había llamado a la policía tras escapar, pero cuando llegaron, no habían encontrado nada. Mirumo había mandado limpiar la escena, y todo el asunto había sido barrido bajo la alfombra. Byakuya sintió que debería encontrar una oportunidad para explicarle las cosas a Kaneki, y traer a Tsukiyama, ya que él era quien había causado todo el lío. Sabía que Onii-chan era el mejor. Inami sonrió con alegría. Por cierto, Onii-chan, ¿qué significa esta palabra? Señaló una palabra en un determinado pasaje del libro. Su lectura había mejorado hasta el punto en que podía entender la mayoría de las cosas sin problemas, aunque de vez en cuando todavía se encontraba con vocabulario complejo. Realmente no afectaba su comprensión general, pero se había acostumbrado a que su hermano mayor leyera con ella. Unos días después, el evento de encuentro con fans de Sen Takatsuki llegó según lo programado. Inami se había vestido especialmente bonita hoy, con la ayuda de su madre. Perfecto.
Nuestra pequeña Inami es la más linda ahora. Ryouko miró el reflejo de Inami en el espejo con satisfacción. Inami sonrió feliz. Cuando te encuentres con Byakuya Oni-chan más tarde, recuerda preguntarle qué le parece primero. Comenzó a instruirla Ryouko. Entiendo. Inami asintió con seriedad. Entonces, cuando haya mucha gente, sujétate de la mano de Byakuya Oni-chan. Definitivamente no se negará. Eso debería ser suficiente por ahora, no apresures las cosas. Después de eso, solo disfruta tu cita de hoy. Inami había estado siguiendo la corriente, pero poco a poco comenzó a sentir que algo andaba mal. Esto no es una cita. Oni-chan solo va a ir conmigo a conocer a Takatsuki-sensei. Las mejillas de Inami se sonrojaron levemente mientras explicaba. Ryouko solo sonrió a sabiendas sin decir más. Cuando Inami llegó al lugar de encuentro acordado, había llegado media hora antes, y sin embargo descubrió que su hermano mayor ya estaba allí. ¿Llegó tarde? No te hice esperar demasiado, ¿verdad? No, acabo de llegar. Dijo Byakuya. No estaba siendo educado. Realmente acababa de llegar. ¡Qué bien! Entonces Inami recordó lo que su madre había dicho antes de irse. ¿Qué te parece, Oni-chan? Preguntó un tanto tímida, manteniendo su pregunta vaga. La reacción de Byakuya fue rápida. Una mirada a la expresión de Inami y supo lo que estaba preguntando. Inami-chan se ve muy linda hoy. Debes haber puesto mucho esfuerzo en arreglarte. Sí. El rostro de Inami se iluminó de alegría, con un leve rubor coloreando sus mejillas, haciéndola aún más adorable. Más tarde, en el lugar del encuentro, Inami también recordó las palabras de su madre. Aprovechando la multitud, buscó la mano de su hermano mayor. Efectivamente, él no se apartó de ella. En todo caso, la agarró un poco más fuerte. Después de esperar en la fila por un rato, Byakuya y Inami se sentaron frente a Sen Takatsuki. ¿No es este Ama-kun de la última vez? ¿Y esta vez trajiste a una hermanita tan linda? Habló Eto primero. Su cabello lucía aún más desaliñado que en el último encuentro, probablemente por haberse quedado dormida y haber corrido al lugar. Pero el estilo desordenado solo la hacía parecer más un genio excéntrico. Inami no había esperado que Takatsuki-sensei fuera tan conversadora desde el principio. De inmediato se sintió un poco nerviosa. ¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Puedes decírselo a la hermana mayor? Le preguntó Eto a Inami con una sonrisa. Inami, fue Guchi Inami. Respondió Inami con nerviosismo. Así que es Inami-chan. Tú y Ama-kun parecen llevarse muy bien, tan unidos. Mientras hablaba, la mirada de Eto se desvió hacia abajo, aterrizando en las manos unidas de Byakuya y Inami. Inami de repente se dio cuenta de que había olvidado que todavía estaba sosteniendo la mano de su hermano mayor. Se soltó con timidez, avergonzada. ¡Qué linda! Rió Eto. Habiendo bromeado lo suficiente con la pequeña Inami, Eto dirigió su atención a Byakuya. Entonces, Ama-kun, ¿algún deseo esta vez? ¿Un autógrafo firmado, tal vez? Byakuya negó levemente con la cabeza. Llamó con el dedo, haciéndole un gesto a Eto para que se acercara. Eto en realidad cumplió, poniéndose de pie e inclinándose hacia él. Byakuya le susurró directamente al oído de Eto. He oído que Takatsuki-sensei es el rey de un ojo del árbol Aogiri. ¿Es eso cierto? Capítulo 140. La invitación de Eto. Al escuchar estas palabras, las pupilas de Eto temblaron ligeramente. Pero no estaba particularmente sorprendida. Podía adivinar quién le había dicho esto a Byakuya. Al igual que en la historia original, Nico le había insinuado a Kaneki que el rey de un ojo era Sen Takatsuki. Más tarde, cuando Kaneki perdió sus recuerdos y se convirtió en Sasaki Aise, para luego recuperarlos, había ido de inmediato a la casa de Takatsuki con Furuta para arrestarla. En ese momento, Eto no se había sorprendido en absoluto. Incluso se había entregado voluntariamente, como si todo hubiera estado dentro de sus predicciones. En este punto de la línea de tiempo, Eto probablemente ya sabía que los payasos podrían estar agitando las cosas detrás de escena. Como mínimo, definitivamente conocía la existencia de los payasos. Probablemente sabía que tanto el incidente de la viga de acero del sitio de construcción que involucró a Rise como los experimentos del Ghoul de un ojo tenían la participación de los payasos. Si ella sabía específicamente acerca de Furuta era otro asunto. Lo siento, no entiendo lo que estás diciendo. Como puedes ver, soy solo una autora común y corriente que disfruta creando. El rostro de Eto todavía lucía su sonrisa serena. Pero estoy interesada en ti. ¿Te importaría esperar hasta que termine el encuentro con fans y tomar una copa conmigo? Por supuesto. Respondió Byakuya sin dudarlo.
Solo Inami parecía completamente desconcertada. No había escuchado lo que Byakuya le había susurrado a Takatsuki-sensei, así que, naturalmente, no podía entender su intercambio, ni por qué Takatsuki-sensei había invitado de repente a su hermano mayor a tomar una copa. Entonces les pediré a Ama-kun y a Inami-chan que esperen un poco, dijo Eto. O podrían ir a divertirse a otro lugar primero y regresar por mí cuando llegue el momento. No me gustaría arruinar su cita. Después de todo, ante esto, el lindo y pequeño rostro de Inami se sonrojó. Eso no es, Oni-chan solo me está acompañando. No es una cita ni nada, lo sé. La hermana mayor lo sabe todo. Sonrió Eto, claramente disfrutando de bromear con la pequeña Inami. Entonces iremos a explorar a otro lugar primero, dijo Byakuya. Inami bajó la cabeza tímidamente. Diviértanse, Inami-chan. Gracias, Takatsuki-sensei. Con eso, Byakuya y Inami abandonaron temporalmente el lugar del encuentro. Mientras se iban, más y más personas llegaban desde afuera. En ese momento, Byakuya le tendió la mano a Inami. Inami se asustó un poco. No había esperado que su hermano mayor le tendiera la mano primero. De esta manera no nos separaremos, dijo Byakuya. Inami asintió feliz. Después de eso, Byakuya caminó con la pequeña Inami, explorando varios lugares. Dado que este encuentro de Takatsuki se estaba llevando a cabo en el Distrito 19, que resultó ser el hogar original de Inami, su deambular los llevó finalmente a pasar por la clínica de la familia Fueguchi. La pequeña Inami recordó el pasado aquí. Siempre solía jugar aquí cuando era pequeña. Esos tiempos fueron realmente felices, dijo Inami con nostalgia. Pero también soy feliz ahora, porque tengo a Oni-chan y a todos en Anteiku. Espero que Inami-chan pueda seguir siendo feliz para siempre. No dejaré que las cosas que aprecias sean destruidas de nuevo. Byakuya sonrió cálidamente. Gracias, Oni-chan. Pero por favor no te exijas demasiado. Inami se sentía tanto agradecida como preocupada. Después de todo, podía imaginar que los únicos capaces de destruir Anteiku serían los de las SG. Si su hermano mayor quería proteger a Anteiku en tal situación, inevitablemente iría en contra de todas las SG. No quería que se pusiera en peligro por algo así. No te preocupes. Definitivamente actuaré dentro de mis posibilidades, dijo Byakuya. Inami se relajó un poco. Mientras seguían caminando, se encontraron con un centro comercial. Byakuya estaba a punto de preguntar si Inami quería comprar algo cuando notó que su mirada estaba fija en un escaparate en particular. Era una tienda que vendía varios accesorios. La pequeña Inami parecía cautivada por todos los bonitos y lindos accesorios. Pero también había algo de conflicto en sus ojos, probablemente porque no tenía el dinero para comprarlos. Vamos. Te compraré un pequeño regalo. Byakuya llevó a Inami hacia allá. Eligió un broche para el cabello rosa flor de cerezo que parecía perfecto para ella. ¿Qué opinas de este? ¿O puedes elegir algo que te guste? Realmente me gusta este. Gracias, Oni-chan, dijo Inami con una sonrisa. A decir verdad, le encantaría cualquier cosa que su hermano mayor eligiera para ella. Entonces este es el indicado. Byakuya compró el broche para el cabello para ella. Casi no costó nada, pero hacer que la pequeña Inami estuviera así de feliz definitivamente valía la pena. Pero justo entonces, Byakuya casualmente giró la cabeza y descubrió una figura inesperada. Era Cascanueces. Específicamente, la versión adolescente de Cascanueces. Aún no estaba vestida de forma audaz o provocativa, no tenía maquillaje llamativo y vestía solo un vestido delgado y desgastado. Su cabello negro, un tanto desaliñado, era largo, y sus ojos rojo oscuro no eran lo suficientemente inusuales como para levantar sospechas. Aunque completamente sin adornos e incluso un poco mugrienta, sus delicadas facciones no podían ocultarse. Su figura ya se había desarrollado con gracia. Byakuya recordó de repente que el Distrito 19 era, de hecho, el territorio natal de Cascanueces. Simplemente no había esperado encontrarse con ella por casualidad. En la historia original, la Cascanueces que apareció en la subasta Ghoul era de unos 3 o 4 años en el futuro. Su nombre provenía de su afición por aplastar los testículos de los hombres. Pero la Cascanueces de esta época aún no parecía tan retorcida. Su ropa mostraba claramente que todavía era solo una joven pobre y en la miseria. Los ojos de Cascanueces estaban fijos en Inami, aparentemente atraídos por el nuevo broche para el cabello en la cabeza de Inami y su apariencia bellamente arreglada. Esto era bastante comprensible. A Cascanueces le encantaba ser hermosa, pero era demasiado pobre para arreglarse.
Esa frustración eventualmente la llevaría a un comportamiento cada vez más desquiciado, como devorar o subastar a cualquier mujer que considerara más bonita que ella. Y luego estaba el origen de su apodo Cascanueces. Incluso al final, cuando fue asesinada por Mutsuki, todavía murmuraba: quiero ser hermosa, Din. El anfitrión ha activado una misión de elección. Elección 1. Ignora a Cascanueces por completo. Recompensa: 10 puntos de fusión. Elección 2. Elimina a Cascanueces en el acto para evitar problemas futuros. Recompensa: 10 puntos de fusión. Elección 3. Gasta unos cuantos billetes para regalarle un bonito broche para el cabello. Quizás esto cambie el destino futuro de Cascanueces. Recompensa: 10 puntos de fusión.